Yo conocí a Ricardo Sicre porque había estado en OSS. Éramos americanos trabajando en inteligencia secreta como espías. Tenia moltes idees brillants i no sentia por. La Operación Banana fue una locura, porque como una pequeña banda iba a desembarcar casi como en Bahía de Cochinos para que se levantase el país. España no estaba para levantarse. El hecho de que antiguos agentes de la OSS se convierta luego en prósperos hombres de negocios en Europa, la verdad a mí me parece cuando menos sospechoso, ¿no? Si tú estás vinculado en un mundo de secretos estatales, pues tratas de sacar provecho comercialmente, ¿no? Íbamos a Monte Carlo, Saint-Tropez, Portofino, Capri lo pasamos muy bien. Yo le llamé, en plan de broma, tú eres el barquero del poder. Abril de 1937. La guerra civil du 9 mesos destrossant Espanya. I a Catalunya, anarquistes i llibertaris aprofiten per fer la seva pròpia revolució. Les fronteres dels Pirineus estan en mans de la CNT-FAI, que ha organitzat el seu propi sistema polític i econòmic. Però a Bellver de Cerdanya no estan disposats a acceptar les ordres del líder revolucionari local, el temut Cojo de Màlaga, que com a represàlia es dirigeix al poble per apoderar-se d'ell. Els veïns agafen les seves escopetes i s'escuden darrere la vella murada. Entre ells es troba el jove Ricard Sicre, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i fill del metge. El Cojo de Màlaga és el primer a caure abatut per les bales i es posa punt i final a l'enfrontament. Aquest és l'inici de l'agitada joventut de Ricard Sicre. D'idees progressistes, és reclutat per a l'exèrcit de la República i, com la resta de joves de la Quinta del Biberó, és enviat al front. Quan la guerra acaba, Ricard fuig i travessa la frontera amb França, on uns 275.000 espanyols seran amuntegats en camps de concentració. Un niu de fam, malalties i desesperança. Habían ONGs de entonces que mandaban enfermeros, médicos para ayudar, y uno de los amiguetes de mi padre, de la panda, pues se ligó a una inglesa enfermera que había ahí y a través de ella pudieron irse el grupito de 4 o así a Inglaterra. Pocs mesos abans de la sortida de Ricard del camp de concentració d'Argelès-sur-Mer, Alemanya envaeix Polònia i comença oficialment la Segona Guerra Mundial. Al juny de 1940, els alemanys entren a París i a finals de mes es signa l'armistici entre Alemanya i la França col·laboracionista. Anglaterra es queda sola en la guerra contra l'Alemanya nazi. A mi padre lo cogieron como entrenador de defensa civil por su experiencia en la guerra. La población civil inglesa
pues tenía muy poca idea de lo que era una guerra moderna. Y a gente como mi padre, que había vivido una guerra civil donde no se respeta casi nada, sabía cómo defender un pueblo. Ricard Sicre ingressa en la Home Guard, una força britànica de defensa metropolitana, formada per voluntaris en previsió d'una invasió. En una de esas están los catalanes hablando catalán y se acerca un señor ahí, dice, oye, ¿qué pasa? Que estáis hablando de dónde sois y demás. Y resulta que era Robert Graves, que le habían echado de España porque en ese entonces no dejaban que se quedaran extranjeros que no estuvieran vinculados al régimen. Y se conocieron. Ricardo estaba trabajando en una peluquería, barriendo de ayudante. Acordaron que mi padre le enseñaría inglés. Tenía supongo que tenía 19, 20 años. Al rato se cansó de Inglaterra y se quiso ir a Estados Unidos, donde estaba el futuro. Y dijo, pues me largo. Y al primer barco que pilló se alistó de pinche de cocina. De ahí que desarrolló un gusto por el mar y por la cocina. Cuando Ricardo decide irse a América, mi padre le ayudó. Y le ayudó porque él conocía al editor cultural de Time Magazine en América, se llama Tom Matthews, y mi padre le dio una notita para Tom. Y cuando llegó a Nueva York, pues como todo buen emigrante, se tuvo que dar el chapuzón porque no le dejaban bajar a tierra. Y nadó y llegó con sus 4 pertenencias a Nueva York. Las amistades que le mandaba en esa dirección pues eran grupitos de izquierdas. Evidentemente esos grupos estaban vigilados por la policía. A la primera de turno que vieron a mi padre ahí le dijeron, tú estás aquí como un ilegal, te vamos a mandar a España si no haces lo que queremos nosotros. Una altra vegada, Sicre no pot escapar de la guerra. Al desembre, Japó ataca Pearl Harbor i els Estats Units entren a la Segona Guerra Mundial. El president Roosevelt, veient les deficiències del seu servei d'intel·ligència, crea l'Office of Strategic Services, l'OSS, antecessora de la CIA. Al capdavant hi ha el general William Donovan. El Coordinator of Information nombra a Donovan, conocido como Wild Bill Donovan, ¿no? El loco Donovan. Tiene que encargarse de generar y de crear un servicio de información, de inteligencia, de carácter federal, no del ejército ni de la armada, sino de carácter federal y que responda ante el presidente. Y reclutan agentes muy numerosos y siendo Donovan un hombre muy conservador, por ejemplo, reclutó a muchísimos hombres procedentes de la Brigada Lincoln. ¿Por qué? Porque tenía confianza absoluta en que eran antifascistas y no infiltrados pronazis, que también había en Estados Unidos. Enmig del convuls ambient de guerra, l'OSS, a través de Donald Downs, també recluta espanyols exiliats als Estats Units. Entre ells, Ricard Sicre, que tot d'una entra en acció, amb el nom de Richard Sicler. Parte de ese trabajito era meterse en las embajadas en Washington del ladrón, a ver lo que había en las cajas fuertes. Tenían montado un sistema con una de las secretarias que habían seducido y que les daba las claves de las cajas fuertes. Se dedicó al espionaje, pero con la salvedad que no tenía amparo estadounidense, porque le decían, si a ti te pillan, no te conocemos.
Malgrat l'obscuritat imperant a l'Espanya franquista, l'ambaixada espanyola a Washington gaudeix d'una promíscua vida social. Darrere de les suculentes xafarderies, l'agent Sickler i els seus col·legues descobreixen que l'ambaixada gestiona interessos japonesos i que entre els seus membres hi ha col·laboradors nazis. No obstant això, i malgrat la seva ideologia feixista, el govern espanyol era formalment neutral, una neutralitat molt cobejada en temps de guerra. Los Estados Unidos no quieren, Roosevelt no quiere a Franco, no le tiene ninguna simpatía, pero lo que le importa es mantener la neutralidad de España. En España los alemanes campaban por respetos, utilizaban los puertos españoles, sobre todo el de Vigo y tal, para refugiar sus submarinos, abastecerse, repararlos, y los alemanes circulaban por España con toda libertad, ¿no? Entonces les interesaba más qué actividades hacían los alemanes y descubrir todo lo que podían de la actividad de los alemanes en España que el régimen en sí. El punt culminant de la relació hispano-alemanya és la reunió de Franco i Hitler per negociar l'entrada d'Espanya a la Segona Guerra Mundial. Les exigències de Franco són intolerables per Hitler. A més, entren en joc altres interessos econòmics i, finalment, no hi ha acord. Los generales de Franco estaban sobornados. Les pagaban tantos millones de dólares mensuales si España no entraba en la guerra del lado de Alemania, ¿no? Ese dinero era entregado por los servicios secretos británicos a Juan Marc, quien, como si fuera de su bolsillo, lo entregaba a los generales de Franco. De forma que cuando Franco se reúne en Hendaya con Hitler, ya en ese momento los generales que rodean a Franco están a sueldo de los servicios británicos, ¿no? Aunque ellos no sabían que el dinero que recibían de Marc procedía de Londres. Mentre això passa, Madrid es converteix en un formiguer d'espies. Com Ricard Sicre, Aline Griffith era espia de l'OSS. Després de la guerra es convertí en comtessa de Romanones. Cuando me dijeron que me iban a mandar a España, me dieron una gran desilusión porque España era un país neutral durante la guerra. Y yo pensé, no pasa nada en España. Lo que no sabía yo es que había cientos de agentes de los nazis aquí en España. Tenemos todos que tener una cubierta que nos defendía mucho. Nuestra cubierta era una oficina de petróleo americano en la calle Alcalá Galiano número 4. Lo que tenía que hacer era encifrar y descifrar mensajes. La vida de espía entonces era tanto de noche como de día, porque Madrid era fascinante, las miles de cosas y las muertes que ocurrieron en Madrid que nunca han sido publicadas, que nadie sabía. 8 de novembre de 1942. Els aliats engeguen l'operació Torch. 70.000 soldats nord-americans i britànics desembarquen simultàniament al Marroc i Algèria. El flanc fràgil de l'operació és el Marroc espanyol. Els americans no se'n refien de la neutralitat de Franco. Era fundamental para los norteamericanos que no interviniera la España de Franco porque eso pondría en peligro toda la operación Torch. Si Franco entraba efectivamente en la guerra, pues se iba a desencadenar la operación Backbone, columna vertebral,
que consistía en un ataque al ejército de Franco. Y es más, aquí se llegó a hablar de un desembarco parecido al que luego hubo en Normandía. Y esto efectivamente yo pienso que habría acabado con el franquismo. Mi padre estuvo desde el 39 hasta prácticamente el 42 en los campos de concentración en Argelia. Y en diciembre se levanta una mañana a la prisión y todo el mundo gritando, cantando que las puertas están abiertas, que ya todo el mundo puede salir y que los americanos han llegado para liberar Argelia y Orán del fascismo. Y entonces lo convencen de colaborar con los americanos para fomentar desembarcos en España. Gener de 1943. Els Estats Units engeguen una operació d'espionatge al sud d'Espanya per assegurar l'èxit de l'Operació Torch. L'agent Richard Sickler és traslladat al nord d'Àfrica amb la resta de l'equip de Donald Downs, format per antics brigadistes i per exiliats espanyols. El mateix Downs explica així l'objectiu de la missió. Vigilar els aeroports espanyols. Informar de qualsevol prova de que la Luftwaffe es prepara per utilitzar aquestes instal·lacions. Establir contacte amb elements antifranquistes republicans a Espanya i a l'exili, per organitzar un moviment partisà. Es planegen diverses operacions amb noms de fruites que preveuen l'enviament d'agents a Melilla, Cadis, Cartagena, Barcelona i Madrid. L'operació mare és Banana, a Màlaga. Ricard era qui organitzava tot això. Es suposava que Donald Downs ho havia de fer, però ell ni tan sols parlava espanyol, així que li digué a Ricard que fes la major part del treball. Els americans envien a les seves escoles militars desenes d'espanyols que estaven reclosos a camps de concentració i que treballaven com a mà d'obra esclava. A la missió hi està implicat el Partit Comunista Espanyol, que amb Ricard Sicre recluta els homes. Salen en libertad y van a actuar en 2 escuelas de espionaje que se crean en el norte de África. Y ahí van a ser preparados en técnicas de espionaje, manejo de aparatos de radio, también en utilización de armamento, en técnicas de guerrilla. Y una de las personas que entra en contacto con estos españoles en los campos del desierto va a ser Ricardo Sicre, que viene con el espionaje norteamericano. De juny a novembre de 1943 es produeixen 3 desembarcaments clandestins a les costes de Màlaga, amb armes i ràdios. Els primers infiltrats per a la intel·ligència nord-americana són Joaquín Centurión i Francisco Ruiz Aguayo. Més endavant també desembarcarà Francisco Bueno i l'agent Salvador Rodríguez s'infiltrarà a Melilla. En total, uns 12 agents participen a la missió. El primer desembarcament es realitza a bord del Prodigal, un vaixell a les ordres de l'exèrcit britànic. Sicre acompanya els agents en el trajecte i regressa a Algèria. Joaquín Centurión, la primera vez que vino aquí, ahí al lado, a la herradura, vino con un barco. ¿Cómo vino? Ni quién lo trajo. Eso yo no lo sé. Pero llegó a una casa ahí, que la casa todavía, y en esa casa dejó 17 ametralladoras. En otra casa dejó 5. En otra casa más para arriba dejó una emisora.
Poc després d'això, algunes parts de la ràdio de Màlaga s'espatllaren. Es decidí enviar Banana 2 per fer arribar peces de recanvi. Però l'operació es frustra. Els britànics, inicialment implicats a l'operació d'espionatge, veuen els possibles problemes diplomàtics i retiren la seva col·laboració sense previ avís. Els agents, que esperaven l'arribada de més homes i peces de recanvi, queden esperant perillosament a la platja. Poc després, Ricard aconsegueix un nou vaixell i continua la missió. Desembarcan en la playa de Cantarriján. En esa playa, pues mi padre, que la conocía, porque mi padre era un buen nadador, o sea que conocía todas las cuevas, localiza una cueva muy protegida y instalan ahí todo el material. Tenían armamento, tenían metralletas, pistolas, tenían las emisoras de radio, las esconden ahí. Llega a Málaga, se dirige hacia la calle Cauce, donde vivía mi abuelo y mi madre. Y con mi madre, pues establecen una contraseña, o sea que muy fácil, del cuarto que se veía desde fuera, si la cortina estuvo tirada y con luz, en ese caso, gran peligro. Le envían información a los norteamericanos en el norte de África. Con sus aparatos de radio les comunican cuál es la situación militar de los franquistas en la zona. Mi padre comunica cada semana, habla con Ricardo o con Frank y les da todas las informaciones que acaban de obtener, por si les pasa algo, y regresa a Málaga con su bicicleta. Y al llegar calle Cauce, se da cuenta que las cortinas están tiradas, que la luz está encendida, señal evidente de peligro. Entonces va a contactar a un enlace del Partido Comunista que le dice que han detenido a mi madre, a mi abuelo, y mi padre pide urgentemente que le manden una lancha. Francisco Bueno i altres dos companys tornen a Algèria. Això salvarà les seves vides. Ricard Sicra, optimista, segueix amb l'operació, fent-la encara més ambiciosa. Però aviat arriben els problemes econòmics. Els infiltrats lliuren els diners que reben dels americans al Partit Comunista, que en teoria els n'ha de donar una part. Malgrat això, els agents es queden sense res. Es senten decebuts i alguns volen tornar a Algèria. Estimados camaradas Pierre y Ricard, si no se ha resuelto lo que planteamos a continuación, hemos terminado aquí nuestra misión. No se puede estar uno ahora a expensas del partido, porque llamarlo partido, aún no sea de una forma nominal, ya es llamarle demasiado. Febrer de 1944. Comença la detenció dels agents de l'Operació Banana. Ens diuen que la policia madrilenya, dia 1 de febrer, ha detingut un mexicà encarregat de distribuir propaganda comunista, el qual duia a sobre $500. Comunicà a la policia que ell treballava per una organització amb seu a Alger. Ells entren amb llanxa al port de Màlaga. Mancats de contacte amb Màlaga des del dia 15. La policía franquista los descubre. Hay un chivato, en el Partido Comunista se ha hablado mucho de él, le llamaban el Chato, que es el que los entrega, un militante del PC. La detenció provoca un greu incident diplomàtic. El govern espanyol protesta davant l'ambaixador nord-americà Carlton Hayes, que es veu obligat a demanar disculpes i no dona suport als agents detinguts. En política internacional no hay lealtades, amiga mía, ni ahora. Está clarísimo. Hay intereses. Lo que pretende un sector quizá más situado a la izquierda, más rooseveltiano, etcétera, es una cosa, y en cambio unos diplomáticos
no necesariamente conservadores, pero más conservadores, prefieren que se mantenga este régimen y que no nos den la lata. Salvador Rodríguez, Ignacio López, Pedro Rollo, Guillermo Garrido, Víctor Moreno i Manuel Lózar, membres de l'Operació Banana, són afusellats. 3 més són condemnats a mort, però finalment indultats. I altres 7 persones que han col·laborat amb els agents infiltrats també són executades. Un altre agent més mor en un enfrontament amb la policia. Crec que, en general, l'operació va estar molt mal planejada i pobrament executada, sense ningú al comandament, amb Ricard assumint-la. Crec que una gran quantitat de vides es perderen. Estados Unidos actúa según la llamada razón de Estado. Ellos ven que Franco no interviene en la guerra junto a Hitler, ven la oportunidad de hacer negocio con él, de tener bases en el futuro militares en España, y entonces ven un posible aliado de cara al futuro. Esos voluntarios tenían ideología, y los americanos no tienen ideología los americanos, son pragmáticos. La operación Banana tuvo un efecto a mi padre bastante demoledor. Yo creo que entra dentro del juego de los servicios secretos, ¿no? Que la vida tiene un valor bastante poco valorado, cuando lo que importa es lo que dicen en América, la foto grande. Somos peones totalmente. 6 de juny de 1944. Les tropes aliades desembarquen a Normandia. Al mes d'agost es produeix un nou desembarcament al sud de França. Ricard Sicre és traslladat allà per desarticular la xarxa d'espies que els nazis deixen darrere d'ells després de la seva retirada. Sicre estableix el seu quarter general a una antiga mansió, a Tuïr. Dins la seva unitat treballa la brillant agent Betty Lucier, que ha estat pilot de la Força Aèria Britànica. Ricard i ella formen equip a França. Ell feia un bon treball. Tingué moltes idees brillants i no tenia por. La valentia era una de les seves qualitats i una altra era la intuïció. No ens casàrem fins després de la guerra. Fins a llavors érem només amics. Ahí empiezan a limpiar todo lo que es el sur de Francia. Los alemanes ya se habían retirado, pero habían dejado en retaguardia un montón de espías que retransmitían a Alemania los mensajes. Ellos lo que hacían era pillarlos y darles la vuelta a su labor, que fueran agentes dobles, ¿no? Que retransmitieran lo que querían ellos que retransmitieran. Max fou capturat a Perpinyà. Ricard li digué: «Què vols fer després de la guerra?» I Max estava encantat. Tenia la sensació que li estaven donant una oportunitat. Doncs ell respongué: «Bé, quan tot això acabi aniré a Hollywood i seré actor, com Charlie Chaplin». I Ricard digué: «Oh, això està molt bé, és una bona meta. Però necessites alguna cosa per comerciar amb nosaltres. No te podem donar la llibertat a canvi de res». I Max digué: «Tinc una bona cosa». I ens explicà que ell era el pagador dels agents nazis de tota la regió. Això era molta informació. Yo creo que porque trabajaban conjuntamente con mi madre en estas operaciones, pues se desarrolló una amistad. Es muy probable que el roce hace el cariño y se casaron. Pero se tuvieron que casar en secreto,
porque si se hubieran casado oficialmente, pues los hubieran separado, porque como en cualquier operación no pueden trabajar matrimonios en la misma unidad, no? Però, segons sembla, aquestes no foren les úniques activitats de Sicre a aquella època, que aprofita la proximitat amb la frontera espanyola per establir contacte amb opositors al franquisme. Me encontré con un despacho de enero de 1945 en que describen a un agente de los servicios de contraespionaje al que están pidiendo que destituyan a Sicre de la función que estaba cumpliendo en el sur de Francia, en la Cataluña francesa, el Rosellón, y le reprochan que está contactando a nacionalistas catalanes de la oposición al franquismo para que trabajen para los servicios secretos norteamericanos. Y en ese informe se dice que lo que está haciendo Sicre es peligroso y contraproducente porque el movimiento catalanista está plagado de agentes alemanes. Maig de 1945. Alemanya es rendeix. El final de la guerra porta un canvi d'hegemonia. Europa cedeix la seva posició dominant als Estats Units, que es converteixen en la gran potència mundial enfront de la Unió Soviètica, que exerceix el seu poder a l'Europa de l'Est. Ricard Sicre i Betty tornen als Estats Units per intentar muntar una empresa. Però les coses no els surten bé. Ens adonàrem que les coses que podies vendre, com jeeps i coses semblants, ja havien estat distribuïdes. Així que tornàrem a Espanya per muntar una altra empresa. Però no tenien diners per finançar-la. Així que cercàrem un treball en alguna companyia i trobaren la World Commerce Corporation i treballaren per ells a Espanya durant anys. La World Commerce Corporation és una companyia dirigida a Espanya per Frank Ryan, que havia estat l'agent de la OSS a Washington encarregat de la península Ibèrica. A l'empresa treballen junts Ricard Sicre i Aline Griffith. Yo conocí a Ricardo Sicre porque había estado en OSS y me había presentado después de la guerra Frank Ryan a Ricardo Sicre. Eso lo hicieron los americanos, querían retirar a todos sus espías de aquí. Ya la guerra estaba acabada y entonces se presentó Frank Ryan en mi casa. La primera vez que vino era para decirme que iban a hacer un grupo especial, secreto, para mantener vivo el grupo americano original de OSS, para estar unido con otros agentes que habían trabajado para nosotros en Francia, en Alemania y en distintas partes de Europa. A més de tenir centre a Madrid, la World Commerce Corporation té seus per tot el món i, curiosament, està dirigida per grans figures de la OSS, com ara el mateix William Donovan. Espionatge, comerç o ambdues coses. Parece obvio que la World Commerce Corporation debía estar ligada naturalmente a la CIA. La World Commerce Corporation era una empresa, no olvidemos esto, pero en fin, bajo las actividades de la empresa se podía servir de tapadera a un montón de actividades. Una persona que en el año 44 y 45 hubiera trabajado para los servicios secretos norteamericanos, lo lógico es que haya continuado en operaciones económicas o de otra índole que fueran compatibles con el diseño estratégico de Estados Unidos hacia España. Entonces era muy de moda aquello de una compañía de import-export. Por eso iba mucho a Tokio también, Ricardo y Frank. Y hacían negocios con las commodities, sobre todo con el arroz.
La WorldCommerce hizo una operación muy importante en aquel momento, que fue idea de Ricardo. Los emigrantes españoles que vivían en América del Sur, que siempre enviaban dinero a su madre, pues desde la guerra nuestra, pues no mandaban nada, porque estaba el cambio de la peseta a 36 pesetas el dólar. Entonces Ricardo le propuso al ministro de Comercio, Manolo Arburúa, gran cazador, y le propuso hacer un cambio especial. Y entonces me parece que fue el cambio a 42. Y entonces Ricardo me lo contó. Y yo le dije, oye, aquí van a llegar a Manta los millones de América. Y dice, ábreme una cuenta en el Banco de Santander y yo recibo todos esos millones. Y así fue. Y yo tuve la cuenta esa de la WorldCommerce. Ellos tenían, en el cambio ese de 36 a 40, tenían una comisión enorme. Millares de excombatientes de nuestra cruzada pasaron la noche a la intemperie para asistir a la concentración con que se clausura el primer Congreso Nacional en el Alto de los Leones, donde tanta sangre se derramó. Després de la Segona Guerra Mundial, els aliats no entren a Espanya per acabar amb Franco. Els Estats Units no ho necessiten. En tenen prou utilitzant el territori espanyol per instal·lar les seves bases militars. Al puerto de Barcelona y en visita de buena voluntad, llegan 7 unidades de la Sexta Flota de los Estados Unidos de servicio en el Mediterráneo. La comisión norteamericana, encabezada por los jefes de las secciones militar y económica, sube en la escalera principal con el embajador señor Dunn y su séquito diplomático. Amb la Guerra Freda, l'acostament Espanya-Estats Units és cada vegada major i es signen els pactes de 1953. Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan 3 capítulos. Lo que pesaría durante muchos años sobre la relación hispano-norteamericana fue la densa malla de concesiones, de acuerdos secretos que no se dieron a conocer, y lo que les convenía era tener un amplio margen de maniobra para utilizar como mejor entendieran las bases que implantaron en territorio español. La relación hispano-norteamericana salvó a Franco y Franco pues estuvo dispuesto a pagar el coste necesario. La relació, a més de militar, és econòmica. Els Estats Units deixen de banda la seva poca simpatia cap a Franco, no només a canvi de les bases, sinó també de la penetració econòmica de les seves empreses. En los años 70 en España había Burger King y en París no, y en Roma menos. Y eran democracias aliadas de los americanos. Y aquí, en cambio, entraba todo eso con una facilidad, la utilizaban incluso de trampolín. Pero eso está siendo preparado y previsto inteligentemente desde la Segunda Guerra Mundial. Empezó a desembarcar la sociedad de consumo en España y mi padre estaba en medio de esas movidas porque era un representante americano en un país donde no había casi representación americana. Le fue bien económicamente y se independizó de la WorldCommerce, aunque colaboró con ellos 1 o 2 años. Él trajo a España la Pepsi Cola. Se fue a América, se conectó allí con sus amigos, los de la Pepsi Cola, y trajo la Pepsi Cola a España, que fue un gran negocio. Luego también trajo JB, los whiskies. Y luego los de JB se dieron cuenta de que en España era tan negocio, porque llegó a ser la bebida que más se bebía, el whisky que más se bebía. Y trajo el Gresite, que eran unas planchas para paredes de los cuartos de baño. Las habilidades de mi padre a la hora de hacer negocios era, primero, una inteligencia superior a la media. Segundo, una habilidad de encanto. Se ganaba a la gente.
Un intermediario extranjero o ligado con el extranjero básicamente operarían a nivel de la toma de influencias. Es decir, conocer pues, ministros, subsecretarios, directores generales y pues, ofrecer algo a cambio, ¿no? Todo el mundo se forraba, ¿no? Los intermediarios, los funcionarios. En fin. Era una administración muy corrupta. L'antic espia Richard Sickler, ara Ricard Sicre, es converteix en un dels principals anfitrions de la vida social del moment. Festes, caceres, toros... Per casa seva i pels seus vaixells passen les més importants figures de l'època. Abans de muntar en el Rampager, que era el seu barco, el va presentar en Domingo Dominguín. A Can Dalí vàrem estar tot el dia escoltant les frases. En canvi, en Picasso sí que estava una mica alerta de rebre a casa seva en Ricardo Sicre, perquè creava el dubte i la perplexitat de veure com un home que havia estat d'Esquerra Republicana, exiliat d'en Franco, en aquell moment feia negocis i feia fortuna amb el règim franquista. Havien passat pel Rampager la filla d'en Johnson, el president dels Estats Units, en Aristóteles Onassis, el padre del rei, Robert Graves, Romy Schneider, Yves Montand, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Hemingway. A Raniero le encantaban los chistes verdes que le contaba Ricardo. Él era muy amigo de Raniero y luego hicieron... Ricardo tuvo el casino, no sé en qué condiciones lo tenía, pero él tenía el casino con Raniero. Ava Gardner se vino a España para un rodaje y se quedó a vivir aquí. Ava Gardner respira satisfecha. Las cámaras la están rodando. Una mirada, por favor. Compró una casa en La Moraleja. Me imagino que aconsejado por mis padres. Mi padre buscaba esas relaciones por su dinámica misma. Con la gente que hacía negocios invitaba a estos señores un poco para impresionar o para demostrar quién era. Cómo hacía los negocios Ricardo siempre me ha fascinado, porque Ricardo lo primero que hacía, los sacaba a cenar, que hacían todos los bares de Madrid, hasta las 5 o las 6 de la madrugada. Y después Ricardo siempre los citaba a las 9 de la mañana. Ricardo dormía un par de horitas, se levantaba con corbata y esto, pero completamente sobrio, a las 9 de la mañana. Lo que no sabían los pobres comerciales que venían a hacer el contrato es que Ricardo dormía 5 o 6 horas por la tarde. Hacía una buena siesta y estaba fresco. Nosotros había mucha gente, mucha categoría, y he conocido hasta espías. Y yo jamás me olvidaré de Ricardo Sicre. Era de los pocos que podías abrirte a hablar con él con esa franqueza y esa cosa. Era muy sencillo, muy delicado, muy fino. Era un caballero, se notaba, claro. A Hemingway le gustaban mucho los fuegos artificiales. Y se pega fuego a una palmera y llama a los bomberos.
y viene Ordóñez, ya borracho también, le quita el casco, se lo pone. A la media hora estaba el capitán de los bomberos en calzoncillos. Le habían quitado las ropas, se había puesto él, le habían emborrachado. Oh. En aquel momento en España, pues no sé, éramos 4 gatos, se puede decir, los que nos pegábamos esa vida padre. Aquella dictadura de Franco, pues realmente no fue tanta dictadura, ¿eh? La gente vivía tranquila y feliz. Había gente que tiraba el dinero, cuando sabemos que era una España que pasaba hambre. Muchos empresarios no eran conscientes de esta situación y cuando hablan de ese tiempo, ellos dicen que en general el país iba prosperando, pero yo creo que es un mecanismo de defensa inconsciente para tranquilizar la propia conciencia, para no tener un sentimiento de culpa y no acabar reconociendo la gran responsabilidad que tienen ellos en todo lo ocurrido. No le consideré yo nunca una persona feliz, porque fue una persona un poco reprimida de emociones. Yo no recuerdo nunca haber tenido un abrazo de él. A lo mejor me tocaba el pelo, me tocaba pensando en cosas, ¿no? Pero le costaba mucho expresar sentimientos. Y en parte la separación de mi padre y de mi madre es que ella siguió con sus ideales y él los cambió. Mi padre se convirtió en un pragmático de la vida. Para él lo que era importante era aprovecharse de alguna forma de una relación, pero digamos, dentro de un orden. En la vida, el sobreviviente se tiene que adaptar a las circunstancias. Y los que no cambian, de alguna forma, se quedan atrás. ¿Que tenía ideales? No. No, si es que no han hecho cambios, que se adoptan donde llegan, a lo que hay. Y de cambio no hay ninguno. Ese es el mismo siempre. Yo pienso que tanto Ricardo como Aguayo, como mi padre, eran inteligentes, con mucho carisma. Ese tipo de persona van al desierto y encuentran Coca-Cola rápidamente. Ha sido para mí el ejemplo de una contradicción bien armonizada. Ser de derechas y entenderse bien con las izquierdas, ser de izquierdas y negociar con las derechas. Inician su recorrido por las calles principales de la capital de España, engalanadas con banderas de las dos naciones y adornadas... La participación de Estados Unidos en nuestro país desde aquella época yo la valoro como rotundamente negativa. Ha apoyado a una dictadura y bueno, ha obtenido de nuestro país unos grandes beneficios económicos, lo mismo que los capitalistas de otros países especialmente europeos. El mundo de nuestros días es un mundo muy diferente. En primer lugar, porque se produjo un cataclismo que es el colapso de la Guerra Fría. El segundo elemento es la globalización. Y esto pues ha
cambiado esencialmente las bases de la soberanía económica de muchos países. Y el tercer factor es la integración europea. El problema que aquí tenemos es los españoles, el pueblo español, ¿qué papel juega en ese contexto? Lamentablemente es un papel de pueblo intervenido. ¿Cuánto tiempo durará esa intervención? Pues dependerá de dos factores, de la conciencia que tengan los españoles de que están intervenidos y las consecuencias de esa intervención sobre su modo de vida, y a su vez la capacidad de esas potencias interventoras en continuar controlando los resortes básicos de las sociedades españolas. Lo mató una enfermedad, un cáncer. Se lo detectaron en abril y en octubre murió. Esos últimos meses pues se pegó un viaje al Caribe con el barco, con unas amigas, y después volvió aquí al puerto de Palma. Él se iba toda la semana a París, que tenía un tratamiento un poco pesado, y me solía llamar desde París y me decía: Cristina, que voy para Palma, y como era el verano y siempre tienes muchos invitados y todo eso, tráeme a tus invitados y vente al barco y pasamos el día. Y fui casi todos los fines de semana. La verdad que a mí me alucinaba la moral, las ganas de vivir, como si la vida fuera maravillosa y tuviera un futuro estupendo. Pues así fue hasta el final. Estaba muy flaco y se estaba muriendo. Y estaba en la cama y viene el rey y se levantó y se le cayeron los pijamas. Y el rey dice: Ricardo, ¿no vas a presentar armas ahora? El día que se murió y esa madrugada vinieron del tanatorio a llevárselo, se lo llevaron en una bolsita negra muy, muy pequeñita. Y la única reflexión que pude yo hacer es que ahí tanto hombre y se iba en una bolsita así. L'espionatge que fèiem ja no té sentit. Crec que ha canviat molt. Potser és molt romàntic i sembla perillós. Però crec que amb tot l'equipament que tenen avui dia, aquell espionatge és innecessari. Espero que hi hagi un món sense guerres.